¿Qué tal? Yo soy el profesor José Manuel Flores y bienvenidos a este segundo programa de Déjà Vu. En el libro 7 de la República, Platón introduce una historia para contarnos la importancia de la educación. Platón entiende que la educación más perfecta es aquella que nos acerca cada vez más a la verdad. La historia, creo que todos la conocen, es la famosa alegoría de la caverna. Imaginemos que en una caverna hay un grupo de esclavos encadenados. Han estado allí desde siempre y lo único que conocen son aquellas sombras con formas de diversas figuras que se les aparecen continuamente enfrente de ellos. En todo momento ven pasar frente a ellos esas imágenes oscuras y las aprenden a nombrar según los sonidos que escuchan y que vienen de sus espaldas. Y esa es su única realidad, eso es lo único que conocen. En toda su vida han visto solamente sombras. Pero un acontecimiento sucede. Uno de los esclavos se libera y logra pasar a través del muro. Y se da cuenta que había unos personajes misteriosos que proyectaban las sombras y que hacían los sonidos que los esclavos veían y escuchaban. Luego mira el fuego y se da cuenta que esa luz daba en los objetos, proyectando todas esas sombras que vio durante toda su vida. Poco a poco sube y logra ver una salida luminosa, pero al principio se enceguece, se encandila. Como toda su vida vivió en la oscuridad, le cuesta muchísimo trabajo ver la luz, porque sus ojos están habituados a la oscuridad. Pero poco a poco se acostumbra y finalmente logra ver el hueco en la caverna y sale. Arriba observa las cosas tal como son, y no las sombras que mostraban aquellos personajes misteriosos. Y se da cuenta que este es el mundo verdaderamente real, y que allí se puede vivir en libertad una vida completamente auténtica. Ya conoce el mundo verdadero y no las apariencias. Ahora nuestro esclavo es libre, por fin libre, y comienza a caminar para descubrir todas esas maravillas. Mira los colores y las formas de las cosas, observa los árboles imponentes, los ríos en movimiento constante, las plantas y sus colores, los animales y sus sonidos, las montañas majestuosas, los cálidos atardeceres y las noches estrelladas. Y contempla toda esa belleza asombrado, como un niño viviendo el presente, en el paraíso de los misterios. El esclavo puede ver directamente todo, menos una cosa: el sol. El sol le encandila. Se da cuenta también que el sol alumbra toda la realidad, que las cosas pueden ser vistas y existen para nosotros gracias al sol. El sol a todo le da vida, pero no puede verse directamente. Pero, un momento. El mundo que percibimos por los sentidos, por la vista, por el tacto, por el gusto, por el olfato, ¿es realmente el mundo más real? ¿Habrá quizá una realidad más perfecta que no podemos percibir por los sentidos? ¿Todo lo que conocemos por los sentidos es lo único que existe? ¿O quizá hay algo más? Justamente esta es la principal intuición de la filosofía platónica. Para Platón, este mundo cambiante en el que envejecemos, en el que el tiempo pasa, en el que hay enfermedades, muerte, angustias, dolor, es solo la manifestación de que debería existir un mundo que sea perfecto. Un mundo sin dolor, un mundo sin tiempo, pero solamente aquel que piensa, solamente el que razona, solamente el que trata de ir a la esencia de las cosas, se da cuenta que en este mundo no se termina todo. Se da cuenta que este mundo es una manifestación de una belleza eterna. Se da cuenta que en realidad no estamos todavía en la vida auténtica, no hemos llegado a la vida auténtica. Por estas ideas, San Agustín vio claramente que había un puente que se podía hacer entre el platonismo y la filosofía cristiana. Para San Agustín, la fe en Cristo, que es la verdad encarnada, esa fe que se mueve por la gracia, es aquello que nos ayuda a ser ciudadanos no de este mundo, sino del reino de Dios. La razón, iluminada por la fe y movida por la gracia, pueden conocer verdades, pueden ver verdades
que la propia razón no podría ver. Es decir, para San Agustín es esencial entender que las verdades esenciales no las podemos conocer directamente con la razón. Necesitamos una ayudita, necesitamos algo más. Luego de hacer este paréntesis para explicar un poquito las ideas centrales de Platón y un poquito también de Agustín, volvamos entonces al esclavo. Nos habíamos quedado en que, luego de contemplar el mundo verdadero y de maravillarse en esta nueva vida, ese esclavo que ahora es libre se compadece. Se compadece de sus pobres amigos que siguen siendo esclavos. Siguen en la caverna engañados, manipulados por un sistema que les ha hecho creer que esa es la realidad. Compadecido de la esclavitud que viven sus pobres amigos, se arriesga y vuelve hasta el fondo para decirles que la verdad está allá afuera y que toda su vida han sido engañados. Pero sus amigos no le creen. Para ellos esas sombras son la verdad. Ni siquiera se dan cuenta que son esclavos. Ellos creen que son libres porque nunca han gozado de una verdadera libertad. Y mientras más les quiere mostrar cómo es la realidad allá afuera y de las ventajas de ser libres, de ver las montañas, de apreciar los ríos, de contemplar la belleza de las noches estrelladas, más se vuelve un extraño y un loco, porque habla de la verdad, una verdad que solo él ha visto. El esclavo liberado es ahora un enemigo, porque habla de una verdad que desafía su realidad, una verdad que los haría salir de la zona de confort, y los esclavos no lo soportan, lo quieren matar. Esta metáfora nos muestra dos realidades. La caverna, que representa la ignorancia, que representa el no poder o no querer ver la realidad, y el mundo exterior, que representa la sabiduría, que representa el mundo tal cual es, que representa la verdadera realidad. El esclavo liberado es esa persona que se convierte de la oscuridad a la luz, que sufre, como diría Platón, una reconversión del alma, una metanoia, una conversión completa del pensamiento. Ha cambiado completamente su paradigma, ha cambiado completamente su visión de las cosas, ha visto más allá. El esclavo liberado, sin duda, es el individuo que piensa, es el individuo que razona, es el individuo que puede llegar a la esencia de las cosas. En el fondo, es el individuo que hace filosofía. Pero, ¿cómo se puede liberar a un esclavo de las cadenas? Sin duda es necesario un darse cuenta, un tomar conciencia de su propia realidad. Nadie sale del pozo de la oscuridad, nadie sale de una adicción, nadie sale de la ignorancia si primero no se da cuenta que no sabe, si primero no se da cuenta que necesita ayuda, si primero no se da cuenta que está siendo engañado. Lo principal para esa reconversión es darse cuenta. Aunque descubrir la verdad, comunicarla, defenderla, es al final de cuentas un gran riesgo. Como le ha pasado a muchísimos periodistas que por comunicar la verdad sobre el narcotráfico, la corrupción o las mentiras, han terminado asesinados. O como le pasó a Sócrates, o como le ha pasado a tantos mártires que han muerto en favor de la verdad. Chesterton, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, decía que llegaría un día en el que sería necesario desenvainar la espada para afirmar que el pasto es verde. Muchas gracias, yo soy el profesor José Manuel Flores y esto fue Déjà Vu. Como un plus les recomiendo las siguientes películas. Las películas tienen una relación directa con la alegoría de la caverna. Son películas que yo vengo trabajando desde hace muchos años con mis alumnos y con mis alumnas y realmente son muy buenas. La primera película es The Truman Show, es una película de los 90s, el protagonista es Jim Carrey. ¿Qué pasaría si nuestra vida es un engaño? ¿Qué pasaría si lo que nosotros creemos que es el mundo real y normal es todo un escenario que está puesto para nosotros y que hay un montón de gente que nos está viendo? La segunda película es Matrix. Matrix es una película de ciencia ficción, es una película que igual plantea dos mundos y un personaje que tiene que elegir entre vivir en el mundo verdadero, tomando todas las consecuencias y los riesgos de vivir en ese mundo verdadero,
o vivir en el mundo de las apariencias y del engaño sin darse cuenta que está siendo engañado. La tercera película es La dictadura perfecta, es una película mexicana que muestra cómo un gobierno, que muestra cómo un Estado crean toda una realidad ficticia, mentirosa, para hacer creer que la realidad está perfecta. La película trata de esconder sobre todo nexos del narcotráfico, trata de esconder asesinatos y es realmente muy buena, es una comedia. Espero que puedan ver alguna y nos vemos la próxima semana.